Binomio de Newton o teorema del binomio. El binomio de Newton, también conocido como teorema del binomio, fue desarrollado en el año 1965. El binomio de Newton, también llamado teorema binomial, es un modelo de algoritmo que te permite obtener potencias a partir de binomios. Para poder obtener esta potencia binomial se utilizan los coeficientes llamados coeficientes binomiales, los cuales son sucesiones de combinaciones. Las siguientes son fórmulas generales separadas del binomio de Newton. Las fórmulas mencionadas se conocen como entidades notables, donde se crea una fórmula más general que equivale al desarrollo de a más b n, siendo n un número entero natural cualquiera. Observando todos los coeficientes de cada polinomio resultante, podemos ver que siguen esta secuencia. Triángulo de Tartaglia. Esta secuencia se conoce como triángulo de Tartaglia, el cual se obtiene con la escritura en filas de los números combinatorios, desde el numerador 1. Esto quiere decir que cada uno de los números que aparecen en el triángulo corresponden al valor de un número combinatorio de la siguiente manera. En esta imagen se puede ver que cada una de las filas empieza y culmina en 1, y los números que aparecen en ella dan origen a una fila simétrica, es decir, que el primero es igual al último y el segundo igual al penúltimo. De la misma manera se observa que cada uno de los números es el resultado de la suma de los dos que tiene sobre él. Para encontrar el valor de un número combinatorio debe utilizarse la siguiente fórmula. Con todos estos conocimientos ya puedes resolver el binomio de Newton, cuya fórmula general es la siguiente. Fórmula general del binomio de Newton. Esta fórmula permite el desarrollo de la enésima potencia, siendo n un número entero positivo. De acuerdo al teorema, es posible exponer la potencia a más bn en una suma que implica términos de la forma axb y c, donde los exponentes b y c son números naturales. Propiedades del binomio de Newton. Las expresiones del binomio de Newton cumplen con las siguientes características. Al desglosar un binomio de Newton, siempre se obtiene un término más del grado del binomio, o dicho en otras palabras, para el binomio a más b elevado a la 9 se consigue un término n más 1 términos. Las potencias del elemento que empiezan con n y van disminuyendo hasta llegar a 0 en el último término. Las potencias del elemento b van a la inversa, empiezan con 0 y van aumentando hasta llegar a n en el último término. Para cada elemento del binomio de Newton, la suma de los exponentes a y b es igual a n. El coeficiente del primer término de la expresión binomial de Newton siempre es 1, positivo, y el segundo coeficiente es equivalente al exponente del binomio positivo o negativo. Calcular el término quésimo del binomio de Newton. Aunque es poco habitual, puede que a veces nos encontremos con problemas en los que en vez de hacer un desarrollo binomial de Newton, nos piden que determinemos el término quésimo del binomio de Newton, es decir, el término que ocupa la posición k. Entonces, para calcular el término que ocupa el lugar de k del binomio de Newton, se debe emplear la fórmula que depende de si el binomio es suma o es resta. Si el binomio de Newton es positivo, el valor del término quésimo se calcula con la siguiente fórmula. Si el binomio de Newton es negativo, el valor del término quésimo se determina con la siguiente fórmula. A modo de ejemplo, vamos a hallar el cuarto término del siguiente binomio, del grado 5. Como se trata de un binomio compuesto por una suma, aplicamos la primera fórmula.
Sustituimos las variables de la fórmula por sus valores correspondientes. Y hacemos las operaciones. Y de esta forma hemos calculado el cuarto término de la expresión binomial de Newton, sin necesidad de calcular todos los términos. Yo les voy a explicar algunos ejercicios de nuestro tema, el cual es el teorema de Newton. Tenemos el siguiente ejercicio, el cual sería x más 2 elevado a la cuarta. Para la solución vamos a poner x, que es el primer término de nuestro ejercicio inicial, y va a estar elevado a la cuarta debido al exponente que tiene el ejercicio, y vamos a agregar el signo positivo. Para el segundo término vamos a poner 4x debido al primer término que está elevado a la cuarta, y el segundo término va a estar elevado al cubo, ya que se le tiene que restar un grado de elevación. Y solo vamos a agregar el 2 entre paréntesis de nuestro ejercicio inicial y ponemos el signo más. Para el tercer término solamente vamos a multiplicar 4 por 3 del término anterior. Esto nos daría 12, lo vamos a dividir entre el 2 del paréntesis, nos daría 6. Solamente agregamos x elevado al cuadrado, ya que se le tiene que disminuir un grado de elevación, y al 2 entre paréntesis le agregamos un grado de elevación. Para el siguiente término vamos a usar el término anterior, 6 por 2, 12. Lo dividimos por el exponente del 2 entre paréntesis, sumándole uno más, quedaría 12 entre 3, quedaría 4, agregamos la x sin ningún exponente, simplemente ponemos 2 entre paréntesis sumándole un exponente más elevado al cubo. Y para el último término solamente agregamos 2, ya que no hay más exponentes para agregarle a la x, y este quedaría elevado a la cuarta. Luego que ya tenemos la siguiente fracción, solo bajamos x elevado a la cuarta más 4x elevado al cubo por 2 y más 6x elevado al cuadrado. Se reducen términos, 2 elevado al cuadrado, 4 más el 4x, que es por 2 elevado al cubo, que quedaría 8, y el 2 a la cuarta, que nos daría 16. Luego realizamos las operaciones, bajamos x a la cuarta más 4 por 2 igual a 8, y ponemos x al cubo más 6 por 4 igual a 24, y ponemos x al cuadrado más 4 por 8, que sería 32x, y solamente bajamos el 32. Y así que este sería el resultado. Como ejercicio 2 tenemos x menos 1 elevado al cubo. Escribimos el primer término, que es x, y ponemos el mismo exponente del binomio del ejercicio, que es 3. Agregamos el signo más, y para el segundo término como coeficiente es el exponente del término que acabamos de escribir, que quedaría 3x pero elevado al cuadrado, ya que va disminuyendo, y agregamos el menos 1 entre paréntesis y agregamos el signo más. Multiplicamos 2 por 3 del término anterior, que sería 6, y lo dividimos entre el exponente de menos 1, sumándole un número más, y sería entre 2 y nos da 3. Agregamos x sin exponente y el menos 1 elevado al cuadrado. Luego agregamos el más y multiplicamos el exponente 1 por 3, da 3, y se divide entre 3, que da 1, y sustituimos x a la 0 por 1, ya que x a la 0 es igual a 1, y agregamos el menos 1 elevado al cubo entre paréntesis. Bajamos x al cubo más el segundo término igual más 3x, y resolvemos menos 1 al cuadrado, y da 1 más 1 por 1 menos 1 al cubo igual a menos 1. Bajamos el x al cubo y aplicamos ley de signos, queda menos 3x al cuadrado más 3 por 1 igual a 3x, y más por menos es menos, y se multiplican 1 por 1 igual a 1. Y esta sería la respuesta.